El velo de Loinville, Crónicas de sombras y encuentros prólogo. El susurro de la oscuridad, la noche tiene una forma particular de distorsionar la realidad. En la quietud del campo o en el silencio de una habitación urbana, los límites entre lo que es real y lo que pertenece al plano de lo inexplicable se vuelven tan delgados como un hilo de seda. Hay secretos que no se guardan en libros, sino en las grietas de las paredes, en las ramas de árboles centenarios y en la mirada de aquellos que han partido. Esta es la crónica de 3 almas marcadas por el misterio, cuyas vidas se entrelazaron con lo sobrenatural en un baile de sombras que el tiempo no ha logrado borrar. Capítulo Cumina. La mujer de los ojos de fuego. El viento soplaba con una fuerza inusual en aquella zona rural, golpeando las ventanas de la nueva casa con un ritmo que parecía una advertencia. La familia se había mudado recientemente, buscando la paz que solo el campo parece prometer, pero para la pequeña Isabel, de apenas 6 años, esa paz era un espejismo. La casa, rodeada de campos infinitos y árboles que proyectaban sombras alargadas bajo la luna, guardaba una atmósfera que la niña no lograba descifrar. Esa noche, el silencio fue interrumpido por un estallido interno. Isabel se despertó de golpe, no por un ruido externo, sino como si un interruptor se hubiera encendido en lo más profundo de su conciencia. Sus ojos se abrieron de par en par, encontrándose con la oscuridad absoluta de su habitación. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Al mirar hacia el umbral de la puerta, el corazón de la niña se detuvo por un instante. Allí, recortada contra la penumbra del pasillo, se erguía una figura que desafiaba toda lógica anatómica. Era una mujer, pero su estatura era inhumana. Su cabeza casi rozaba el marco superior de la puerta. Su cuerpo era una línea delgada y oscura, una silueta que parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino sus ojos, 2 orbes de un rojo incandescente, como brasas en mitad de un incendio, la miraban fijamente. No había maldad aparente en ellos, solo una intensidad gélida que paralizaba los sentidos. Durante una eternidad de segundos, ninguna de las dos se movió. Isabel ni siquiera se atrevía a respirar, temiendo que cualquier vibración en el aire provocara un ataque. Entonces, con una lentitud que resultaba más perturbadora que cualquier movimiento brusco, la mujer giró la cabeza hacia la habitación de los padres de Isabel. Con pasos que no emitían sonido alguno, comenzó a deslizarse hacia allí. Impulsada por un instinto que no era el miedo, sino una curiosidad hipnótica, Isabel se deslizó fuera de las sábanas. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Al salir al pasillo, se encontró cara a cara con la entidad. Al cruzar justo a su lado, una ráfaga de frío ártico la atravesó. Un frío que no venía del ambiente, sino del interior mismo de aquella figura. Era como si el aire se hubiera convertido en plomo líquido. La niña corrió hacia la cama de sus padres y se refugió entre ellos, buscando el calor de lo tangible. Al mirar de nuevo hacia la puerta, la mujer de ojos rojos estaba allí, observando el lecho matrimonial con una fijeza sobrenatural. Isabel parpadeó y en ese milisegundo, la oscuridad se transformó en la luz clara de la mañana. A partir de ese encuentro, la vida en la casa cambió. Los padres de Isabel, sumidos en el escepticismo de los adultos, atribuyeron el relato a las pesadillas propias de la infancia. Sin embargo,
Para la abuela materna, que vivía con ellos, el cambio fue radical. Ella, una mujer que siempre había mantenido un altar impecable lleno de santos y velas cuya cera siempre parecía fresca, comenzó a transformarse en una extraña. La abuela, antes dulce y protectora, empezó a ver en Isabel un objeto de desprecio. Sus palabras se volvieron afiladas, sus críticas constantes. Cosa de la edad, decía la madre de Isabel, pero la niña sabía que había algo más. La mirada de la abuela ya no era la misma. A veces, por un segundo, parecía ver un rastro de aquel rojo incandescente en sus pupilas cansadas. 5 años más tarde, la casa fue ampliada. Isabel, ahora de 12 años, heredó la antigua habitación de sus padres. Fue entonces cuando su curiosidad por lo oculto floreció como una necesidad de defensa. Aprendió sobre la energía de los espejos, entendiendo que esos cristales frente a la cama son portales por los que el alma, en su viaje nocturno, puede ser interceptada por lo desconocido. Comenzó a trazar líneas de sal en los umbrales de las ventanas, buscando una protección que nadie más le ofrecía. Curiosamente, las visitas desde la mujer de ojos rojos cesaron, pero el conflicto se trasladó al plano onírico. Una noche, Isabel y su hermano mayor, un joven de 16 años, compartieron una experiencia que marcaría su vínculo para siempre. El hermano soñó que una criatura oscura intentaba entrar a la casa por la fuerza. Él lograba echar el cerrojo justo a tiempo mientras la entidad aullaba al otro lado. Simultáneamente, Isabel soñaba que una anciana, con una fuerza inhumana oculta tras una apariencia frágil, intentaba atacar a su madre. Isabel luchó contra ella en una batalla que se sintió eterna, logrando finalmente expulsarla. Al despertar, Isabel descubrió con horror que su cuerpo físico guardaba las huellas del combate. Moratones profundos rodeaban sus brazos y arañazos largos cruzaban su espalda. Era la prueba irrefutable de que sus sueños no eran meras proyecciones mentales, sino batallas en un plano astral muy real. Isabel intentó buscar respuestas a través de regresiones, queriendo entender si esa entidad estaba ligada a sus vidas pasadas. En una sesión profunda, su conciencia viajó a través del tiempo. Se vio como un hombre del siglo XIX, luego como una niña en un patio soleado, hasta que el caos la alcanzó. Se vio envuelta en una guerra, sintió un golpe seco y cayó a las aguas de un lago oscuro. Manos invisibles la empujaban hacia el fondo, el agua invadía sus pulmones, la asfixia era absoluta. Despertó en su cama, convulsionando y vomitando agua real sobre las sábanas, a pesar de estar en una habitación seca a kilómetros de cualquier lago. Al levantar la vista, la mujer de los ojos rojos estaba allí, al pie de la cama, observándola con una intensidad que parecía alimentarse de su miedo. En ese momento, la abuela entró gritando por el ruido, y la visión se disipó. La verdad solo emergió años después, cuando la abuela falleció. Mientras Isabel ayudaba a vaciar la habitación de la anciana, encontró en el fondo de un cajón del altar una fotografía amarillenta de más de un siglo de antigüedad. En ella, una mujer alzimas, vestida de negro riguroso, miraba a la cámara. Sus ojos, incluso en el papel degradado, eran los mismos. Al dorso, una nota escrita con la caligrafía temblorosa de la abuela rezaba: «Lo he conseguido. Ya no podrá volver a entrar en la casa, siempre que nadie la mire a los ojos». La fecha de la nota coincidía exactamente con la primera noche que Isabel vio a la entidad hace ya 12 años. En ese instante,
La pieza que faltaba encajó con un frío doloroso. La abuela no era la villana, había sido la guardiana. Aquella entidad no quería atacar a la familia, quería entrar, poseer un lugar en este mundo. La abuela había sacrificado su propia paz y su relación con su nieta para mantener a raya a la mujer de ojos rojos, actuando como un pararrayos espiritual. Y la niña, en su inocencia, al sostenerle la mirada aquella primera noche, había roto el sello protector, obligando a su abuela a librar una guerra silenciosa que duró hasta su último suspiro. Capítulos: el abrazo del tiempo a cientos de kilómetros de distancia. En las vibrantes tierras de México, otra Daniela vivía su propio duelo. A los 17 años, el mundo suele ser un lienzo de posibilidades, pero para ella, el lienzo se había rasgado cuando Juan, su primer amor, murió en un accidente repentino. Juan era música, era risas compartidas y era la promesa de un futuro que se desvaneció en el asfalto. Tras el funeral, la casa de Daniela se impregnó de una atmósfera de melancolía tangible. Sin embargo, pronto empezaron a manifestarse señales que desafiaban el proceso natural del luto. El aroma a rosas frescas inundaba su habitación en pleno invierno, sin que hubiera una sola flor en kilómetros a la redonda. Entre sus libros de texto aparecían bocetos de dibujos que ella no había hecho, trazos que imitaban a la perfección el estilo de Juan. El padre de Daniela, un hombre de pocas palabras pero con una sensibilidad espiritual heredada de sus ancestros, le confesó una tarde con la voz cargada de una extraña calma: Daniela, he visto a Juan salir de tu habitación casi todas las mañanas durante estas últimas semanas. No lo decía para asustarla, sino como quien comenta el clima. Para él, la muerte no era un muro, sino una puerta entreabierta. Con el tiempo, las rosas se marchitaron en el plano espiritual y las señales cesaron. Daniela creció, se mudó de ciudad, estudió y, finalmente, volvió a abrir su corazón a Pedro, un hombre profundamente racional, un arquitecto de realidades lógicas que no dejaba espacio para lo invisible. 10 años después de la partida de Juan, la pareja decidió hacer una escapada al pueblo mágico de Tepoztlán. El aire de la montaña y las calles empedradas envolvían el lugar en un misticismo antiguo. Aquella noche, en la habitación del hotel, mientras la luz de una pequeña lámpara creaba sombras danzantes en el techo, sonó una canción. Era Iris de los Goo Goo Dolls. El tiempo se detuvo para Daniela. Esa era la canción que Juan le había dedicado la noche anterior a morir. Una melodía que hablaba de un amor tan vasto que podía tocar el cielo. Mientras la letra avanzaba, I'd give up forever to touch you. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela. Pedro, al verla así, se acercó y la rodeó con sus brazos. Pero algo no encajaba. La presión de los brazos, el calor que emanaba del pecho, la forma exacta en que su cabeza encajaba en el hombro. No era Pedro. Durante unos segundos que parecieron suspendidos en el ámbar del tiempo, Daniela sintió la esencia inconfundible de Juan. Era su abrazo, su peso, su olor a juventud y promesas rotas. Fue una despedida física que la muerte le había robado una década atrás. Cuando la música terminó, Pedro se separó. Su rostro, habitualmente sereno y seguro, estaba pálido, casi translúcido bajo la luz tenue. Sus ojos reflejaban una confusión profunda. «No sé cómo explicar esto», susurró Pedro, su voz temblando por primera vez en su vida. «Pero durante un momento, he sentido que yo no era yo.
Sentí que Juan me pedía permiso para usar mi cuerpo. Solo quería darte un último abrazo. El escéptico se había rendido ante lo imposible. Juan había cruzado el velo de los años y la distancia solo para cerrar un círculo, utilizando el amor de un presente para sanar las heridas de un pasado. Capítulo 3. El bosque de las sogas olvidadas, en la calurosa Cuba de los años 90, la sensibilidad espiritual de otra niña, también llamada Daniela, era un secreto a voces en su barrio. A los 8 años, su percepción del mundo era diferente. Veía siluetas donde otros veían penumbra y escuchaba susurros donde reinaba el silencio. Una mañana de agosto, bajo un cielo plomizo que parecía presagiar una tormenta que nunca llegaba, Daniela y su grupo de amigos se adentraron en un bosque cercano a su casa. El ambiente era inusualmente denso, como si los árboles estuvieran conteniendo la respiración. En el corazón del bosque encontraron un claro donde un árbol enorme se alzaba como un monumento a la desolación. En su tronco, grabados con una tosquedad que sugería desesperación, estaban 2 nombres, Mariana y Luciano. Pero lo que heló la sangre de los niños no fueron los nombres, sino lo que colgaba de las ramas. Sogas con nudos corredizos, muñecas desfiguradas con alfileres y un líquido espeso y rojizo que goteaba desde la corteza, tiñendo el suelo de un color carmesí oscuro. «Salid de mi árbol», tronó una voz grave, cargada de una furia ancestral justo detrás de ellos. Los niños huyeron despavoridos sin mirar atrás. Al día siguiente, el padre de Daniela, acompañado por uno de los niños, regresó al lugar armado de valor. Pero el bosque se había transformado. El árbol seguía allí, pero estaba limpio. No había sogas, ni muñecas, ni rastro del líquido rojo. Incluso los nombres grabados habían desaparecido, como si la madera se hubiera regenerado en una sola noche para borrar su propia vergüenza. Años después, la mayoría de los amigos de Daniela olvidaron el incidente, enterrándolo en los sótanos de su memoria bajo la etiqueta de fantasía infantil. Pero Daniela y su amigo Andy no pudieron hacerlo. La memoria es, a veces, una maldición para los sensibles. Una noche, años después de aquel encuentro, Daniela salió a su terraza a tomar un chocolate caliente. A lo lejos, el perfil del bosque se recortaba contra la luna. De repente, vio a una joven de cabellos dorados junto a un hombre que la abrazaba con una ternura infinita. Ambos estaban tomados de la mano, flotando en una quietud que parecía eterna. En cuanto Daniela parpadeó, la pareja se desvaneció en la bruma. Una vecina anciana, depositaria de las tragedias olvidadas del pueblo, le daría la clave final tiempo después. Mariana y Luciano habían sido una pareja real que vivió en esas tierras décadas atrás. Habían muerto de forma trágica y violenta en un suceso que nunca se aclaró del todo. Tenían una hija que desapareció sin dejar rastro el mismo día de la tragedia. Aquel árbol en el bosque no era solo madera y savia, era un punto de anclaje, un recordatorio ritualizado de un horror que la tierra se negaba a digerir. Daniela comprendió que su memoria y la de Andy eran los únicos hilos que mantenían la historia viva, permitiendo que las almas de Mariana y Luciano encontraran, de vez en cuando, el consuelo de ser reconocidos en un mundo que prefiere olvidar para poder dormir en paz. Epílogo. La lección de lo invisible. Las sombras no siempre buscan dañarnos. A veces, la mujer de ojos es un escudo. El abrazo de un extraño es un puente desde el más allá, y un árbol sangrante es un grito de auxilio
de quienes fueron borrados de la historia. Lo paranormal no es más que la vida misma, negándose a ser silenciada por el tiempo o la lógica. Aquellos que ven, aquellos que sienten y aquellos que recuerdan son los verdaderos guardianes de un mundo que, aunque no lo veamos, siempre está allí, observándonos desde el otro lado del espejo.